Amén, buenas noches. Para aquellos que no había saludado, hoy vamos a empezar un tema que para mí es fundamental y el Señor me ha estado inquietando. Estuvimos viendo en los 3 jueves anteriores el Salmo 139, tres atributos inmutables de Dios que no cambian: su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Él siempre está con nosotros, Él todo lo sabe, todo lo ve y sabe lo que estamos pensando, y Él es todopoderoso. Hoy vamos a empezar un tema que es de guerra espiritual, pero ustedes me han escuchado y en el ayuno del sábado pasado les decía, el primer campo de batalla es la mente. Campo de batalla, nuestra mente. O sea, la guerra espiritual comienza con nuestros pensamientos en la mente. Le voy a estar pidiendo el favor a mi hermano Juan que me esté leyendo de la Reina Valera del 60 y todos vamos a estar allá, vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Esta carta la escribió Pablo a la iglesia de Filipenses, a los filipenses. Es el comienzo y esta cita casi siempre la hemos escuchado para temas de en que debemos pensar. Para los que tenemos Biblia física, el título que hay allá de la parte que mi hermano Juan nos leyó dice: en esto pensar. Me voy a permitir leer esa misma porción en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y el versículo 9 dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Es claro que nuestra vida siempre se mueve en la dirección de lo que estamos pensando. Si usted dice que tiene temor a las arañas, cuando usted ve una arañita o una arañota, usted sale corriendo o se paraliza, porque usted ha pensado y por alguna situación en el tiempo se le ha reforzado eso, y de acuerdo a lo que usted piensa, eso le va a pasar. Hay personas que en la parte económica tienen pensamientos de que no les va a ir bien. No, pero si pongo ese negocio, puede que no se venda, puede que las cosas se queden, se dañen, y usted está pensando negativamente y pues va a pasar eso.
Lo que pensamos moldea lo que somos. Aquí con esta cita, Pablo lo que nos quiere mostrar y enseñar es que nuestros pensamientos moldean nuestra vida. Lo que usted está pensando, usted lo va a hablar y usted lo va a actuar. Por eso es importante recordar, este es Pablo, ¿no? En la carta a los filipenses, esto es en el Nuevo Testamento, después de que el Señor Jesucristo nació y comenzó su ministerio, fue crucificado, fue levantado al tercer día, resucitó. Y Pablo, ¿quién me quiere decir quién es Pablo? Hermana Eloísa, ¿quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia. ¿Y después qué fue? Pues fue un apóstol más, un hombre que el Señor lo llamó para llevar la palabra a nosotros. Muy bien. Hermana Flor, el apóstol Pablo era un discípulo de Cristo. ¿Era uno de los discípulos del Cordero? No, señora, él se hizo discípulo, el Señor Jesús lo hizo discípulo mucho después, Muy bien, muy bien. cuando él Entonces, perseguía a la iglesia. exacto, como nos decía la hermana Eloísa su merced, era un hombre que conocía la letra, pero nunca había tenido un encuentro personal con Dios. Para él fue necesario lo que pasó, que quedara ciego, que el Señor Jesucristo se presentara, que luego mandara a Ananías y luego él se fue al desierto a prepararse y se presentó posteriormente a los discípulos, a Pedro. Pero lo que yo quiero aquí decir es la época en la que Pablo escribe esta carta a los filipenses y les da esta recomendación en lo que debemos pensar se parece a lo que vamos a estar leyendo, mi hermano Juan, si nos puedes leer Proverbios 23:7. Hoy mi hermano Juan nos va a ayudar en todas estas citas. Proverbios 23:7. Amén, ya lo tengo. Vamos a llegar. Proverbios capítulo 23, verso 7. ¿Hay un título? No, no hay título. ¿El de arriba? Espérame, No, no voy tiene título. llegando, casi, No tiene título. ya casi, ya. No, el Amén. mío no. Dice Proverbios 23, 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es como, aleluya, vuelvo a leer, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Amén. Amén. Entonces, esa misma porción en la NTV, en la nueva traducción viviente, dice, están siempre pensando cuánto cuesta, come, bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Aquí no es como muy claro, pero lo que nos está diciendo es que lo que hay en el corazón está en su pensamiento. Lo que está siempre pensando está, y la mayoría de la gente lo está pensando en términos de dinero, en términos de economía, en términos de lo material. Dejemos más bien
la palabra así, de lo material. Hay un tema que nosotros vemos en la escuela de medicina y ustedes me van a decir si es verdad o no. La psicología hoy en día ha mostrado que el comportamiento que muchas personas tienen cuando se vuelven adolescentes o personas adultas jóvenes, tales como problemas en la alimentación, que se hacen vomitar o que no quieren comer, o cuando se vuelven adictos a una droga, o cuando tienen enfermedades psiquiátricas como depresión y de ansiedad, tienen su raíz en un patrón de pensamiento negativo. Ustedes piensan que eso que ha descubierto la ciencia médica tiene que ver con lo que está escrito en el libro de Proverbios casi 1000 años antes, unos 3000 años antes lo escribió Salomón, 3000 años antes de Cristo, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, lo que está pensando en su corazón, tal es su comportamiento. Y lo que nos leía mi hermano en Filipenses 4, 8, 9, en qué debemos pensar entonces, ¿tiene sí o no resultado en el comportamiento de las personas en problemas de ansiedad, en problemas de depresión, en adicciones, algo que ver con los pensamientos y que sean pensamientos negativos? ¿Qué dice mi hermana Martica? Amén, sí, señora. Porque ahí el versículo está diciendo que tal es nuestro pensamiento, pues así somos. Nosotros somos de acuerdo a lo que estamos pensando. Entonces, Perfecto. así actuamos. Yo pienso y después lo expreso, porque eso es lo que hay en mi mente. Muy Amén. bien. Entonces, imagínese que la psicología moderna, la medicina moderna, viene a darse cuenta que esos problemas de depresión, de ansiedad, de adicción, esos nuevos problemas que atacan a tantas jovencitas con el problema de la alimentación, la bulimia, la anorexia y todas esas adicciones a la marihuana, a la cocaína, está su origen en el pensamiento. Pero fíjese que Salomón, el rey Salomón, lo escribió ¿hace cuánto? Hace 3000 años antes de Cristo. Luego viene el apóstol Pablo, que no es un apóstol del Cordero, y después de que tiene su encuentro con Jesucristo, más o menos 70 años después de Cristo, escribe a los filipenses y les dice en qué debemos pensar. Pues imagínense que el tratamiento que hace la ciencia médica para este tipo de comportamientos que tienen su origen en los pensamientos negativos consiste en qué? En cambiar ese tipo de pensamientos. Lo que la ciencia dice hoy es que tenemos que cambiar ese tipo de pensamientos negativos y erróneos. Es decir, que lo que viene a descubrir la ciencia hoy es lo que hace 3000 años nos estaba diciendo Salomón antes de Cristo y 70 años más o menos después de Cristo nos está diciendo el apóstol Pablo en qué debemos pensar. Entonces, para que ustedes tengan claro, cuando tengamos este tipo de consejerías o este tipo de patologías o enfermedades, como ustedes lo quieran llamar, ustedes se van a acordar de esto, se van a acordar de Proverbios 23:7 y se van a acordar de lo que con lo que empezamos leyendo Filipenses 4, 8 y 9 y lo van a buscar en otras versiones, no solamente en la Reina Valera del 60, porque esto está sucediendo y se ha vuelto muy frecuente
hablar de ansiedad, hablar de depresión, hablar de trastornos, de consumo de drogas, de consumo de alcohol, de abusos, de problemas en las jovencitas y en varias mujeres conocidas y no conocidas, de farándula, con problemas en su alimentación. ¿Y dónde está la raíz de todo eso? Pues hoy lo estamos aprendiendo, hoy nos los ha mostrado Salomón, nos está diciendo Pablo en qué debemos confiar. Entonces estamos viendo dónde está el origen de estos problemas. Le voy a estar pidiendo el favor a mi hermano Juan que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, Amén. versículo. Amén. Romanos 12, 1 y 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Les voy a leer esa misma porción en la traducción lenguaje actual. Esa misma porción que nos lee el hermano Juan. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué les traigo varias versiones? Porque es una manera de estudiar la palabra. No se trata de que veamos montones de citas, sino se trata de que 3, 4, 7 citas, 6 citas, que es lo que podemos revisar en 30 minutos, en 25 minutos, nos quede bastante bien revisado el tema. Entonces, fíjense lo que dice Romanos 12, versículo 1 y 2 en la traducción lenguaje actual. Dice, primero el título que hay allí me gusta en la traducción lenguaje actual, dice la nueva vida. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se debe adorar, como se le debe adorar. Y el versículo dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Y ahí está la cita perfecta, como nos la leía el hermano Juan, cuál sea su buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Querían una cita donde se dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Romanos 12:2. Entonces estamos trabajando en que en algún momento vamos a tener que tener una consejería porque vamos a ver personas con depresión, con ansiedad, con consumo de drogas, con consumo de alcohol, con consumo de cigarrillo y no lo pueden dejar o con problemas en su alimentación. Entonces ya sabemos dónde está la raíz. En sus pensamientos negativos y erróneos. Ya revisamos 2 citas, la del Antiguo Testamento, Proverbios 23:7, donde nos decía porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y Martica Mosco nos explicaba. Pero también veíamos cuando empezamos Filipenses 4:8-9 en qué debemos pensar. Aquí, Romanos 12 nos está diciendo que no nos debemos conformar a este mundo, que debemos ser diferentes. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted va de visita, usted se encuentra con algún amigo, amiga, con algún familiar, y usted le dice, usted tiene algo diferente. Cuénteme, mi hermana Eloísa, si a usted le ha pasado que alguien le diga que usted tiene algo diferente. Y cuéntenos acá si usted se expresaba antes de conocer del Señor, igual a cómo se expresa, a cómo habla hoy en día, después de conocer al Señor.
Amén, hermana, muchas gracias. No, hermana, pues eso es muy diferente. Y sí, hermanos, hay personas que, una vecina que ella me dice que ella se siente muy, y eso que no hablábamos mucho de frente, digamos, cara a cara, sino siempre hablamos por teléfono, pero ella se siente, me dice que ella siente mucha paz. Y pues cuando ella cumple años, entonces ella no ha recibido al Señor, pero yo le hablo harto. Y cuando ella cumple años, yo siempre la llamo y oro por ella. Y ella me dice que ella se siente muy, con mucha paz que yo hable con ella. Y pues no, pues uno en la vida del mundo, pues uno era muy diferente a lo que es ahora, gracias a Dios. Amén. Sí, la Gracias, gloria y hermana la Elvira. honra es para el Señor. Amén. Cuando yo conocí al Señor estaba en la Universidad Nacional, en la Facultad de Medicina, y pues allá hay mucho vicio, allá hay muchas cosas en la Universidad Nacional. Y Dios me guardó, gracias a Dios. Pero una de las cosas que decía mi familia y mis amigos de Medellín era, a usted le están lavando el cerebro. Yo no sé si a ustedes les han dicho, pero a mí me lo decían, eso usted y su grupo. A usted le están lavando el cerebro, eso deje de ir allá. Hoy en día yo digo, sí, claro, me estaban lavando, la palabra de Dios me estaba lavando el cerebro porque tenía esos pensamientos sucios, con esos pensamientos cochinos, errados, y necesitaba su palabra para que fuera el Espíritu Santo actuando en mí. Y eso fue lo que pasó. Es decir, que las personas que tienen estas dificultades, tal vez nosotros estuvimos allí pasando por estas enfermedades o conocemos personas o familiares o sobrinos o hijos que tienen estas dificultades. Mi hermano, usted hoy ha aprendido y Dios le ha mostrado dónde están los problemas, dónde está, qué tenemos que hacer. Y Romanos 12, del 1 y el 2, así como Filipenses 4, 8 y 9, nos está diciendo qué tenemos que hacer. Con la ayuda de Dios podemos transformar nuestra mente, específicamente en la segunda persona, con la tercera persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo, quien nos ayuda a transformar nuestra mente. Dejar de creer toda mentira que Satanás ha querido traer y todo lo que nos impide avanzar. A veces las personas dicen, pero yo sí puedo cambiar, pero es que mire, yo no puedo dejar la droga, pero tenemos que empezar por mostrarle con estas citas y con todo el amor y que el Espíritu Santo nos ilumine que el problema está arraigado en esos pensamientos, en eso que está allá, y que solo transformando, renovando esa mente, y con la ayuda del Espíritu Santo, con eso que hablaba mi hermana lo dice, yo le estoy hablando, yo le estoy compartiendo. Mire, ustedes no se imaginan allá en el hospital, cuando yo les comparto a ustedes, muchos de ustedes ven esos mensajes que yo les coloco. Dios me coloca una persona a las 4 de la mañana y me dice, póngale este mensaje. Y hacia las 8 o 9, yo a veces estoy en el hospital, en reunión, me dice, gracias. Gracias porque esa palabra la necesitaba hoy para mi vida. Hoy hizo algo diferente. Y usted no se imagina cuando usted se quiere comprometer y cuando Dios le deja ver cosas, pero hoy usted y yo, porque cuando uno está preparando estas prédicas, el primero que es edificado es uno, para luego transmitir el mensaje. ¿Por qué se llama guerra espiritual y el campo de batalla? Daniel fue el que me dijo esta tarde, me dijo, días y campo de batalla, la mente. Porque hay personas que padecen de estas enfermedades. Hay nosotros mismos tenemos pensamientos erróneos que no nos dejan avanzar. No, pero yo para qué hago esto, eso me va a ir mal. No, pero yo me acuerdo que mi mamita me decía, como cuando yo tenía 17, 18 años, yo, ay, pero yo, ¿por qué voy a ir para allá? No, la peor diligencia es la que no se hace, me decía mi mamá. Pero si va pensando negativo, pues no le va a ir bien. A veces a los muchachos le pasa, a veces, sobre todo a Davidcito, porque pues es más joven y todo, y nosotros tenemos que estarle hablando con Daniel. Entonces, pero aquí, hoy hemos aprendido dónde está
lo profundo, la raíz de todas estas enfermedades, la depresión, la ansiedad, problemas en la alimentación, problemas con vicios. Eso es muy reciente y se ve todos los días. Usted tiene esta lectura en Proverbios 23:7, usted tiene Filipenses 4:8-9, usted tiene Romanos 12:1 y 2. Y me voy a permitir leer 2 Corintios 10 para que estemos orando y le paso ya la dirección a mi hermana. 2 Corintios 10, 3 y 5. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Armas espirituales. Todo lo que se quiera oponer contra el conocimiento de Dios, mi hermano, mi hermana, usted lo puede hacer sujetándolo a Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál es la manera correcta de orar? Orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y quién va a actuar? El Espíritu Santo. Podemos entonces apoyar a personas que tengan estas enfermedades. Podemos nosotros mismos o nuestros hijos cambiar esa manera de pensar negativa y errónea. Sí, mi hermano. Y allí empieza la guerra espiritual. Y el campo de batalla se llama nuestra mente. Y ya sabemos, como lo decía estas citas, nuestra milicia no es carnal, es espiritual. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿A quién lo oramos? Al Padre Celestial. Y tenemos que transformar nuestra mente, en renovarla para hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Hoy entonces empezamos con nuestra primera predicación y enseñanza de guerra espiritual, la primera, campo de batalla, la mente.